Sean, repito, sean cordialmente bienvenidos a este encuentro. Les pedimos a quienes así lo deseen que nos escriban en el chat de Zoom desde donde se están conectando a esta sesión. Mi nombre es Darío García Luzón, pertenezco a la comunidad de CL en Querétaro y también soy miembro del equipo responsable del boletín sobre política de la revista Litere Communionis, que como ustedes saben es la revista oficial del Movimiento Comunión y Liberación en México y que acoge esta iniciativa la noche de hoy. Así que con mucho gusto estoy aquí con ustedes para presentarles a quien será nuestro ponente, aunque entiendo que para muchos Arturo no necesita presentación, pero cumpliendo con la formalidad que se me ha encargado, procedo a leer brevemente la reseña de Arturo. Arturo Ortega es consultor empresarial en temas de formación de liderazgo, empresario él mismo desde 1992, profesor universitario desde 1988, licenciado en filosofía, licenciado en diseño gráfico, especializado en teoría de la comunicación por la Universidad Católica de Milán, con estudios en dirección de empresas por el IPADE y máster en historia del pensamiento por la Universidad Panamericana. Casado y padre de 7 hijos, hace parte del movimiento Comunión y Liberación y fue presidente de la Compañía de las Obras en México. Actualmente preside la Asociación Mexicana para la Economía del Bien Común. Hace casi una década, Arturo fue encargado de traducir al español las videoconferencias de Mariela Carlotti, entre las cuales figuraba la relativa a los frescos de la paz del Palacio de Gobierno de Siena, que es, como ustedes ya saben, el tema que hoy nos convoca. Aunque es un tema familiar, no cabe duda que las circunstancias de la vida política nacional, estamos hablando en México, aunque no solo, también más allá de las fronteras mexicanas, nos invitan a, de un modo renovado, asistir a esta presentación. Entonces, a continuación se presentará un video alusivo al tema que hoy se tratará y nos ha pedido Arturo que quienes así lo deseen pueden escribir en el chat las expectativas o motivaciones que, dado el contexto en el que estamos, pudieran para ustedes generarles la presente actividad.
Non una città, ma un'opera d'arte unica, impareggiabile, custodita dal mondo perché resti a te, intatta ed eterna, nella sua magnificenza. Siena. Siti italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO. Patrimonio dell'Italia. Eredità per il mondo. A continuación, comunico cuál será la dinámica de nuestro encuentro. Luego de la presentación que nos hará Arturo, tendremos un momento para el diálogo, unos 20 minutos aproximadamente. Y mientras ocurre la presentación, cada uno de ustedes, quienes lo deseen, pueden escribir preguntas en el chat de Zoom, o si quisieran participar de este diálogo, ir a medida que escuchan la presentación pensando en posibles preguntas o comentarios a nuestro ponente. Sin más, agradeciéndole a Arturo su disposición a acompañarnos esta noche, le cedo la palabra. Buenísimo. Pues muchas gracias, Darío. Gracias a todos. La verdad es que es un gusto conversar con ustedes esta noche. Yo veo caras amigas, gente que sé que conoce este tema incluso mejor que yo, así que es una maravilla el poder efectivamente abrir algunas de los aristas de esta obra y de estos conceptos que compartiremos, pero también abierto a recibir un montón de comentarios, y justamente pues la amistad es ya parte de la construcción del bien común, así que agradezco mucho la presencia. Yo diría que en primer lugar, si nos haces favor, Hugo, de compartir ya la presentación, porque, bueno, hemos visto ya un video sobre Siena que me parece espectacular, ¿no? O sea, hemos podido ya observar la belleza del lugar, sus símbolos distintivos, la belleza de la música, la armonía de todos los elementos, y justamente hace sentido con el subtítulo que le hemos querido dar a esta presentación, en el sentido de que el bien común no es solamente un ideal, no solamente es un lugar de llegada, un algo que se presenta más allá, sino también un hecho o un conjunto de hechos que hay que aprender a reconocer, a ver, a apreciar, a valorar y a multiplicar. Y en esto los eneses han sido maestros, y por lo tanto con ellos intentaremos recorrer este camino de comprensión mutua. Adelante, por favor, Hugo. Si quieres, cada vez que te levante la manita, hacemos el cambio y ya no es necesario hacer mucho más que eso. Miren, primero yo quisiera decir una serie de aspectos importantes. El primero es que el concepto del bien común es algo que no nace históricamente tan pronto como llegó el ser humano. Desde luego que todos los seres humanos, al formar parte de una comunidad, tenemos una expectativa de ser tratados con justicia, de alcanzar una cierta armonía en las relaciones y de desarrollarnos y crecer junto con los demás. Pero conceptualmente la idea del bien común tardó mucho tiempo en desarrollarse. Al inicio había algunos liderazgos, el mantenimiento, digamos, del clan y esta capacidad del más fuerte de proteger a los otros, y la supervivencia parecía como la nota característica. Después los pueblos logramos encontrar también el modo de normarnos, de crear leyes, y esto daba la posibilidad de que quienes se ceñían a las reglas tenían beneficios, y quienes no eran castigados y recibían una sanción. Y esto hizo que también los pueblos con mayores capacidades normativas, con mayor capacidad de orden, etcétera, iban y conquistaban a otros, y estos otros a veces resistían y a veces decían, oye, qué buena cosa la civilización. No lo decían así, ¿verdad? Pero la civilización nos alcanzó, ¿no? Entonces, claro, esto hacía que hubiera un rejuego y una reflexión en torno a las cosas que se iban encontrando que en la comunidad
servían. Y los griegos empezaron a reflexionar ya sobre el hecho de que había modelos de gobierno, tipos de gobernantes que promovían algo mejor, algo más ordenado, y otros que generaban el caos. Y en este ámbito de reflexiones nació la idea también de que los individuos, de que las personas jugábamos un papel esencial en la construcción de algo que era un fin comunitario, un fin de todos, y empieza a surgir entonces este concepto ético del bien común como algo que podemos alcanzar juntos mejor que aislados. Y no será sino hasta el advenimiento de un pueblo que se considera, que se sabe elegido por Dios, que empiezan a hacer esta idea de que la persona tiene un valor infinito, pero también inimitable y también insustituible. Y en el seno de este pueblo nacerá después la convicción, la certeza de que no solo somos elegidos por ese Dios que nos crea, sino también que somos hijos de ese Dios, con lo cual la dignidad humana explota en una concepción de infinito. Uno podría pensar que esto fuera una cuestión, vamos a decir, teórica, ¿no? Visto desde fuera, pero en realidad es algo totalmente pragmático y así me voy rápidamente a algunos ejemplos que ya empiezan a acercarse al tiempo de lo que analizaremos, el tiempo de la Edad Media. Y pensemos, por ejemplo, en este devenir de los vikingos en normandos, es decir, estas tribus del norte de Europa que llegarán a la parte continental central de Europa, digamos, con esta intención de conquista, con esta intención de dominio, y empiezan no solo a apresar, sino a veces a destruir, esclavizar, etcétera, y se encuentran con que ya hay unos cristianos, ¿no? Y el encuentro con estos esclavos, de los que no esperaban más que su mano de obra y la belleza de sus mujeres, de repente empiezan ellos mismos, como sus violentadores, a ser tratados de una manera inesperada, de una manera mejor, de una manera que los sorprendía, ¿no? El trato que se daban entre ellos y el trato que les daban a sus captores los sorprendió de tal modo que también ellos se convirtieron en cristianos y se convirtieron después en normandos y creadores de buena parte de la capacidad civilizatoria de Europa. Todo esto nos debería de hacer reflexionar en cómo el concepto de persona se vuelve ya no una cuestión del pensamiento, sino un asunto incidente en el cómo vivimos en comunidad. Y esto es justamente lo que sucederá alrededor de lo que hoy estaremos reflexionando. Digamos, en el ámbito de esta novedad histórica, llegamos a la República de Siena, ¿no? Este pequeño estado, ¿no? Pequeñísimo para los cánones de ahora, quizá 30, 40 mil habitantes, ¿no? En la región toscana, al noroeste de la Italia, ¿no? Que tenía tensiones internas como cualquier comunidad, pero también tensiones externas muy acentuadas sobre todo con la gente de Florencia, ¿no? Que tenía, ahora lo verán, un modelo de gobierno totalmente distinto, ¿no? Aquí en Siena tendremos un cierto aspecto que iremos desarrollando con el gobierno de los 9, mientras que en Florencia hay un conjunto de familias ricas que tienen el control de la ciudad. Y encima de todo esto hay además una oposición, no solo, digamos, geográfica, económica, sino también ideológica y política. Bueno, para entrar a Siena, hagámoslo a través de la Puerta Camolía. La Puerta Camolía, que tiene una inscripción, por favor, Hugo, que dice aquí arriba, ¿no? En el arco, Cor Magis Sena Tibi Pandit, ¿no? Esta inscripción lo que dice, digamos, en español es que Siena te abre su corazón, y lo que haremos, lo que intentaremos hacer al entrar en este descubrimiento de lo que Siena nos entregó, lo haremos a través de la mano de la obra de Ambrogio Lorenzetti, quien hacia 1337 comenzaría la creación de el cómo entendían los sieneses en esta época la política y la construcción del buen vivir. Preguntas importantes que iban surgiendo en este momento tienen que ver con qué significa la vida social, para qué estamos juntos, cuál es el sentido de una ciudad
¿Cuál es la tarea central de la política? Y fíjense que esto, como decía Darío hace un rato, es totalmente relevante para nosotros, porque yo dudo que nuestro interés en estar aquí sea puramente teórico o puramente cultural y artístico, aunque haremos consideraciones de tipo teóricas y también culturales y artísticas, y será un gozo el recorrerlo de la mano de Mariela, pero también es un hecho práctico que tiene que ver con estas preguntas que hemos hecho, porque efectivamente estamos viviendo un impasse, una situación muy peculiar en el ámbito político de nuestro país, y vale la pena intentar reconocer los aspectos fundamentales de lo que nos conviene como civilización, como comunidad, y lo que no. Entonces, vayamos a hacer un poquito de historia. La leyenda del nacimiento de Siena tiene que ver con Asquio y Senio, ¿no? Ya ustedes reconocerán el nombre de la ciudad, inspirado por el nombre de uno de estos dos gemelos, los hijos de Remo, ¿no? Ustedes recordarán que Roma es fundada por Rómulo y Remo. Rómulo termina siendo el vencedor, y Remo, ¿no? Tiene sus gemelos, y estos gemelos en un desliz deciden robarse a la loba en el templo de Diana, y entonces el tío los descubre y tienen que huir, ¿no? Cabalgando, y dice la leyenda, en un caballo negro y en un caballo blanco. Van huyendo de Roma hacia el norte, y de repente en una colina deciden hacer una ceremonia a los dioses, levantan un fuego, y de los fuegos que prenden cada uno de estos dos hermanos sale humo blanco y humo negro. ¿Okay? Y entonces lo entienden como un signo de que los dioses quieren que funden ahí una ciudad. Y esto explica por qué en toda Siena, como vieron ya en el video, hay la figura de la loba y el negro y el blanco por todos lados, ¿no? Incluso si ustedes revisan el equipo de fútbol, sigue teniendo hoy por hoy los mismos colores en el uniforme. Por favor. Bueno, ahora, la historia, más allá de la leyenda, nos explica que Siena nació como una pequeña aldea etrusca, estaba muy vinculada con las ciudades etruscas del continente, y así mismo de las islas. Y por muchos años Siena fue un pueblito sin ninguna importancia, hasta que en un momento determinado los lombardos decidieron construir lo que se llamó la Via Francigena, o el camino que tiene su origen en Francia y que recorría para llegar hasta la punta de la bota y luego permitir el traslado a Tierra Santa, ¿no? Y el norte de África. Entonces, este pueblito sin ninguna importancia de repente se convirtió en el lugar de paso de un peregrinar inmenso de personas. Y eso llevó también a que la ciudad se creciera, ¿no? Desde Castelvecchio, que es este tercio donde está la Puerta Camollia, ¿no? Del Castelvecchio se nacieron otras dos aldeas, Camollia y San Martino, y entonces crearon los 3 tercios de la ciudad que hoy nosotros conocemos. Ahora, les contaba justamente que este pleito, esta rivalidad entre Florencia y Siena, hacia el año 1000 y de ahí para adelante empezó a crecer, porque Siena misma se volvía un competidor importante, ¿no? Y con el tiempo eso hace que los conflictos, las batallas, las guerras comerciales y militares se multipliquen hasta el punto de que en 1555 Siena será conquistada por Florencia. Pero mientras tanto, ¿no? Lo más importante en este momento es, como dice Mariela, que en el primer round quienes ganaron fueron los sieneses. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó, por favor. En 1260 hay esta gran enemistad, y el 4 de septiembre, estando a las puertas los florentinos, con un ejército importante, numeroso, bien entrenado, los sieneses dicen, bueno, mañana tendremos que decidir si entramos en la batalla o nos rendimos, ¿no? Entonces sacamos la bandera blanca y nos sometemos
a criterios que no son los nuestros y con esto perdemos todo lo que hemos sido, o bien damos la cara, nos enfrentamos y probablemente perdamos. Y entonces lo que deciden es que tienen que tomar una decisión basada en alguna categoría superior. Y lo que realizan es en la noche del 3 de septiembre, por favor, una ceremonia, ¿no? Aquí representada en una biquerna, una ceremonia en la cual el pueblo se reúne, ¿no? Y van a ofrecer las llaves de la ciudad a la Virgen, ¿no? Dicen, bueno, podríamos seguramente perder, pero también puede haber la categoría del milagro y eventualmente ganar la batalla. Entonces nombran a su capitán, ¿no? Bonaguida Lucari, y se ve a Bonaguida Lucari entregando las llaves. Ahí está el obispo, está un notario y están entregando las llaves. Y al otro día sucede algo impensado, ¿no? Porque en Montaperti lo que sucede es que los florentinos son vencidos, ¿no? Y lo que dice después Dante, recordando muchos años después aquella batalla, ¿no? Que es la sconfitta de Montaperti, no la victoria de Montaperti, ¿no? Por la época, dice, el río Arbia estaba coloreado de rojo por toda la sangre de los florentinos, ¿no? Entonces, esto inicia inmediatamente una época de dominio de Siena y cómo empieza a desarrollarse, a florecer este concepto de lo que ellos veían como la necesidad de crear un estado en el que todos pudieran florecer. Por favor. ¿Okay? Bueno, Siena, les decía yo que había estos conflictos entre quienes apoyaban al Papa, quienes apoyaban al emperador, y había las facciones güelfa y gibelina, ¿no? Siena inicialmente está del lado gibelino, se pasa al lado güelfo con los años, pero en este momento, ¿no? Lo que va a suceder es que conforme Siena se desarrolla y empiezan a pasar los años de Montaperti, verán que empieza a adquirir una fisonomía totalmente nueva, porque no existía la Plaza del Campo ni la Piazza del Duomo. Y si le damos enter, por favor, ahí se va a ver cómo pasa la Via Francigena y se crea en el centro de la ciudad, ¿no? Esta plaza, ¿no? Esta plaza que enfrente de la cual se construirá después el Palacio de Gobierno, ¿no? Y fíjense esta monedita que tiene ahí la descripción, Sena Vetus Civitas Virginis, las antiguas Siena, ciudad de la Virgen, ¿no? Recordando esta consagración de la ciudad a la Virgen se volverá efectivamente en la patrona y en el emblema de toda la ciudad y de su desarrollo. Tanto así que el escudo de la República pone, la Virgen conserva la antigua Siena que ella misma embellece, ¿no? Vamos, por favor. Y bueno, interesante entender que la viquerna era la institución fiscal, ¿no? Era la que llevaba la contabilidad de la República de Siena, y que estos libros de control contable se llamaban también la viquerna o viquernas, ¿no? Y las viquernas, la portada que vimos hace rato, que es una, digamos en sí mismo, una obra de arte, es la portada de los libros contables, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque para nosotros quizá la idea de tiene que ser bello algo, ¿no? Pues diríamos, bueno, sí, la catedral, el Palacio de Gobierno, la señoría, ¿no? Los que están a cargo, etcétera. Bueno, esos serán muy bellos, pero los libros contables para nosotros son un archivo de Excel y poquito más que eso, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay este interés del sienés por la belleza al punto de que las cosas que tienen que ver con el bien común, ¿no? Con el control de los bienes de la ciudad, se consideran aspectos tan importantes que merecen ser bellos. E incluso, ¿no? Si vamos a la siguiente, nos hace ver una escena de lo que hace rato recorrimos de modo mucho más dinámico y más bonito.
sucederá que también incluso se crea una policía de la belleza, ¿no? Una policía de la belleza que, entre otras cosas, tenía que verificar el estado de conservación, la limpieza, la decoración de las calles, de los monumentos, etcétera, para conservar la vida en un tono que mantuviera esta tensión del hombre para vivir bien en comunidad, para vivir bien en sociedad. Y es en este momento, ¿no?, de desarrollo que sucede el gobierno de los 9. ¿Vale? En el cincuentenario de la batalla de Montaperti, celebrarán, ¿no? Celebrarán de muchos modos, y la primera gran obra que se hará es la traducción de la Constitución de Siena, que ya existía, hacia adelante, de la Constitución de Siena. Esta Constitución se traducirá de latín al italiano, de tal modo que los estatutos de cómo se vive aquí los pudiera entender cualquiera. Y no solo, sino que lo que se dice, ¿no?, es que esta traducción la realizaron las mujeres, ¿no? Era un modo también de reconocer la importancia de la mujer en la vida pública y en la conservación de las tradiciones. ¿Vale? Bueno, esta es una primera obra, pero hay más obras de celebración. La segunda obra es la construcción de la Plaza del Campo, ¿no? Dice Mariela que esta obra, ¿no?, dice, citando a un arquitecto, es la única cosa construida por el hombre que no hace extrañar a la naturaleza, ¿no? Y es interesante porque menciona, ¿no?, el hecho de que muchas veces los turistas llegan y se recuestan, ¿no?, en la plaza como si fuera la playa, ¿no?, porque se sienten como en el ambiente, se sienten como en su medio. Y justo enfrente se construye, ¿no?, el Palacio de Gobierno, también llamado Domus Mariae, o sea, la Casa de María, ¿no? Entonces, dentro de este Palacio de Gobierno será que reconoceremos, a ver si quieres darle otra vez enter aquí, ¿no? Porque aquí tenemos la imagen vista desde arriba, ¿no? Y como verán es una especie diría yo, de gajos, de una media pizza, pero no es una media pizza, son 9 grandes secciones que de alguna manera es una alegoría, ¿no?, con estos 9 fragmentos de lo que es el gobierno de los 9 que ahora iremos a analizar. Por favor. Vale, bueno. Dentro del Palacio de Gobierno había 3 grandes ambientes. El primero es la capilla, que se entrevé allá a la izquierda detrás de los arcos. La segunda es esta sala del mapamundo que no se llamaba así, ¿no? Y hoy recibe este nombre porque hubo en una época un mapamundi que ya no existe, ¿no? Pero es interesante esta zona por varios motivos. La primera es que a la izquierda podrán ustedes observar en la parte superior de la arcada escenas de batalla, ¿no? O sea, las escenas con las cuales el pueblo busca, lucha, intenta llevar adelante su vida del mejor modo posible, y luego en las columnas los grandes santos sieneses, ¿no? Que pareciera como una contradicción, como la violencia, la paz, el orgullo y la humildad, etcétera, y que dice Mariela Carlotti, es un modo muy medieval de decir que el más allá es algo que tiene que ver con el día a día, ¿no? Que no hay una división tajante entre lo que está sucediendo ahora y la trascendencia. Y luego del lado derecho, como ustedes ven, está una maestá hecha previamente, ¿no?, hacia 1315, por Simone Martini, otro de los grandes artistas sieneses, ¿no? Y vamos adelante para encontrar cuál era el sentido de esta maestá. Bueno, la maestá, ¿qué significa? Bueno, está la majestad de la Virgen y del Niño Dios, y nosotros vemos 2 grupos, uno a izquierda y otro a derecha. Y lo bonito aquí es que tenemos una pintura, ¿no?, que está sobre el muro, y luego, si le damos enter, por favor, Hugo, vemos que hay en la mano del Niño Dios, hay un pergamino, ¿no? O sea, el niño sostiene un pergamino que de hecho es un pergamino real, ¿no? Es como una interfaz entre el mundo real y el mundo pintado, ¿no? Entre la alegoría y yo, que es un pedazo de piel que está ahí sujeto y que me dice una frase muy corta, pero muy profunda, y que además sabían los eneses que venía
del inicio del texto bíblico de la sabiduría, ¿no? Y entonces dice, diligite justitiam qui judicatis terram, amen la justicia ustedes que gobiernan la tierra. 5 palabritas con la que el niño Dios se pone frente al gobierno de los 9 y en particular frente a los consejeros, los 200 consejeros o más o menos, que estaban sesionando en esa sala del mapamundo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que nos dice estos frescos? Bueno, lo primero que debemos saber es que no lo dejan a la libre interpretación. Esto se empieza a convertir como una especie de manual de operaciones del bien común. Y entonces hay frases escritas debajo que dicen, miren, esto quiere decir aquello, ¿no? O sea, ya lo ves, sí, perfecto. Ahora léelo y entiéndelo. Ya lo leíste, ahora que vuelve a ver para que vayas complementando tu capacidad intelectual y tu imaginación. Vamos adelante, por favor. Entonces, aquí adelante tiene ya las primeras frases, ¿no? De un lado tenemos a los ángeles hincados, de otro tenemos a los santos, ¿no? A San Crescencio, a San Anzano, San Sabino y San Víctor, los patrones de Siena, y se están dirigiendo a la Virgen, le están rindiendo honor, pero la Virgen les contesta. Y esto es lo interesante. Ahí está, ¿no? Dice, las flores de ustedes me gustan mucho, ¿no? O sea, qué bueno que me vienen a ofrecer flores, pero me gustarían más los buenos consejos, de estos señores del Consejo General de Siena. Entonces, imagínense la cuestión, estamos ahí sentados, decía, ok, ya tuviste la misa, ya estás aquí, ya estás listo para trabajar por el bien común. Quiero que te des cuenta de que espero tus buenos consejos. Y no solo esto, sino que reclama diciendo algo que complementa, ¿no? A veces veo quien por su propio estado, es decir, por su propio interés, me desprecia y engaña a mi tierra, o sea, a la tierra de la Virgen. Y cuanto peor habla, más alabanza recibe, ¿no? O sea, quien más cuchichea, quien confabula, quien traiciona, parece que se sale con la suya. Y luego concluye que cada uno mire lo que este modo de decir condena. Y adelante, con el otro grupo, tiene también su mensaje para los santos, ¿no? Le dice, queridos míos, tengan presente en sus mentes que los devotos que ustedes rezan con honestidad les agradarán como ustedes quieran. Yo atenderé sus oraciones. Pero continúa, pero si los poderosos a los débiles molestan, llenándolos de cargas o vergüenzas o daños, sus oraciones no servirán ni para ellos, ni para cualquiera que a mi tierra engañe. ¿Okay? Entonces, la Virgen se pone del lado de la justicia y del cuidado. Bueno, detrás de esta maestra, entrando por la puerta que se veía ahí lateral, por favor. Entramos a la sala de los 9. ¿Okay? La sala de los 9, donde estaban donde 20 años después de la obra de Martini, se pintan los frescos de la paz o del bien común. Ahora, es importante, si ustedes buscan esto en Wikipedia, lo que encontrarán son los frescos del buen y el mal gobierno, o las alegorías del buen gobierno y el mal gobierno. ¿Okay? Y hay un cambio conceptual importante en la mentalidad que retrata el denominarlos de un modo o del otro. Porque cuando estamos hablando de la época de los 9 y nos dice, estos son los frescos de la paz, estos son los frescos del bien común, dice, y es tu problema, tú tienes que construir las condiciones del buen gobierno, del bien común y vivir los beneficios del bien común en un estado de paz. Mientras que cuando salimos en el arco del tiempo de la Edad Media, nos dice, no, el buen gobierno se encarga, tú tranquilo, ¿ok? Es un cambio radical de mentalidad. Entonces, hay una cosa importante también que agregar a esto por los comentarios que suele haber sobre esta obra, y es
los manejan como una especie de rompimiento con la mentalidad medieval, que ahora veremos la falsedad de esta afirmación en dos sentidos. La primera es la organización arquitectónica de la cosa, es decir, si uno mira hacia afuera, detrás de la pared que nos indica qué está sucediendo en el común, está la muestra, ¿ok? Y luego, cuando nosotros verificaremos adelante qué criterio sigue el bien común para construirse, dice fe, esperanza y caridad, lo cual seguramente resonará en nosotros de alguna manera. Venga, por favor. Bueno, cuando tú entras, ¿no?, a la sala, no ves lo que tienes a tu espalda, sino lo que tienes de frente. Y lo que tienes de frente son las alegorías del mal común, ¿no? Es la zona más destruida, ¿no?, con los siglos. Y es como una llamada de atención para que quien entra diga, cuidado con lo que vas a hacer, cuidado con lo que te toca, cuidado con el modo en que eres habitante de esta sala. Y ahí es importante decir una cosa. Los 9 eran elegidos más o menos al azar, porque había una especie de preselección, ¿no? Debían ser hombres de más de 25 años o, digamos, adultos con una buena reputación, ¿no? Pero no era, oye, Darío para ser uno de los 9, ¿no? Entonces, hacía su campaña, no. Ahí elegían, ¿no? A la suerte y entraban a gobernar durante 2 meses. ¿Ok? Durante 2 meses, 60 días, no es nada. Y en esos 2 meses, 8 semanas, no podían salir del Palacio de Gobierno a menos que se estuviera muriendo el cónyuge, el hijo, el padre. ¿Okay? Y eran bien pagados para que no se prestaran a la corrupción y además sabían que estarían ahí 8 semanas por si en la semana 6 se les ocurría tomar una decisión tonta, sabían que 2 semanas después entrará el miembro de otra familia, ¿no? Y podría tomar también una decisión tonta. Pero el chiste no era ese, el chiste no era generar vendetas entre las familias, sino al revés, es decir, pórtate bien, ¿no? En 2 semanas te vas a ir y estará alguien más a cargo. Entonces los 9, ¿no? Estaban ahí poquitísimo tiempo. Y uno diría, claro, ese tipo de gobierno debe haber durado, no sé, como 2 años, 2 años y medio, ¿no? Bueno, digamos que duró más o menos lo que el Priato en México, ¿no? Un poquito más. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que la gente se pueda hacer cargo, se haga responsable del gobierno de su ciudad con responsabilidad y con interés por todos? Bueno, así, con esa responsabilidad y con ese interés por todos. Entonces, la primera corrección es, ojo con el mal común, que no te conviene y no nos conviene a nadie. ¿Ah? Y del otro lado, empezamos ahora sí a analizar la pared norte, la pared donde cae la luz, ¿no? Que viene de la ventana, que está iluminada, que está con otros colores más bellos, con mejor conservación. Y pueden ver que hay como distintos tamaños de figuras que van dominando la escena. Tenemos una gran figura roja a nuestra izquierda, ¿no? Vestida de rojo, una mujer, una gran figura negra y blanca del lado derecho, que ahora mismo diremos quiénes son, y luego una figura blanca reposando en el centro. Y son como las 3 grandes figuras que dominan el cuadro, pero todo es una síntesis y, como les decía yo hace rato, es una especie de manual de operaciones del bien común. Entonces, ¿quién está en primer lugar? Vamos a ver. Esta mujer vestida de rojo es la justicia, ¿no? La justicia, al contrario de como nosotros lo vemos, que intenta ser ciega, esta justicia tiene los ojos bien abiertitos y está viendo hacia arriba, ¿no? Está viendo a la sabiduría divina. ¿Ah? Viendo a la sabiduría divina, ¿no? Encuentra los criterios de la justicia. No son gratuitos, no son el resultado de un capricho. Y además se expresan según la fórmula, las dimensiones aristotélico-tomistas de la justicia distributiva y la justicia conmutativa.
¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Ahí tenemos a su lado izquierdo, ¿no? Un ángel rojo que está reclinado y tiene de un lado el premio para los buenos y del otro lado una espada que está cortando la cabeza de los maleantes, ¿no? O sea, aquí, pues digamos que no había abrazos para los maleantes, sino todo el rigor de la justicia. Y del lado derecho tenemos en el otro plato un ángel blanco, ¿no? Que está entregando las medidas y las pesas a los comerciantes y a los productores, ¿no? A los financieros, ¿no? Diciéndole, abusados con no cobrar de más, abusados con no abusar de los préstamos, abusados con no entregar productos que no son lo que dicen ser, ¿no? Y hay una cosa muy bonita adicional, y es que la justicia, ¿no? Tiene los pulgares, no sé si se alcanza a ver, pero tiene los pulgares puestos sobre los platos, ¿no? Es decir, no es solo busquemos la armonía entre conmutativa y distributiva, sino les ayudo, o sea, la sabiduría les ayuda a los hombres, porque los hombres nos equivocamos. Entonces, es como un pasito más, ¿no? Y salen estas cuerdas igual rojas y blancas que pasan por los platos, o sea, desde la justicia, y se anudan en torno a la mano de la siguiente figura. ¿Okay? Esta figura que recibe los lazos de la justicia es la concordia, ¿no? O sea, es el poner los corazones juntos, pero también es amarrar, torcer los cables de la justicia para poder darles una unidad. Y ahí son entregados a los consejeros, ¿no? Que van pasando, que reciben esta cuerda y la van pasando hacia adelante. Pero hay un detalle bonito en la concordia, y es que lo que tienen las rodillas no es otra cosa, sino ¿cómo se llama? Lo que usan los carpinteros. Cepillo de carpintero. El cepillo, claro, mil gracias. ¿No? El cepillo, porque dice una cosa importantísima. Tú no puedes iniciar a crear la ciudadanía sin considerar el perdón, sin considerar la paciencia. Es decir, sin voltear hacia atrás y reconocer que debe haber una expectativa de diálogo permanente para que podamos construir algo hacia adelante, ¿no? Y entonces toman la cuerda de la justicia, la pasan por la concordia y empiezan a tirar. Empiezan a tirar juntos los ciudadanos libres, y llevan esta cuerda de la justicia para entregarla más adelante a otro de los personajes, el segundo personaje central de la escena, por favor. Y ese personaje central de la escena es el comune de Siena, ¿ok? Uno podría decir, es un rey, ¿no? Bueno, era una república. Esto es interesante, pero no solo, es un rey vestido de blanco y negro, ¿no? Entonces, ¿es un rey o no es un rey? Bueno, sí, es el señor que nos dimos. El señor que nos dimos es este comune, esta institucionalidad, esta unión, este ayuntamiento del que formamos parte libremente, pero también es el bien común. ¿Ok? La señoría no está puesta digamos, en la institucionalidad, no, la señoría está puesta en el hecho de que cuando nos adherimos a las reglas de convivencia que como hombres libres nos hemos querido dar, construimos algo que es bueno para todos, ¿no? Y esto es el bien común, ¿vale? Entonces, verán que el bien común tiene sus propios símbolos. Aquí ven a la loba con los gemelos debajo de las piernas, ¿no? Está el escudo, están las siglas, ¿no? Del escudo de Siena, ¿no? Y entonces, bueno, este es el comune y al mismo tiempo es nuestro bien común, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, damos adelante, por favor. Este señorío que nos hemos dado, tiene algunas cosas concretas que nos ayudan a entender de qué se trata, ¿no? Entonces, lo primero es que este señor tiene alrededor de la cabeza una serie de virtudes inspiradoras, ¿no? Entonces están la fe,
está la caridad y está la esperanza, ¿no? Entonces, una mira claramente, ¿no? O sea, una sostiene la creencia de la cruz, el otro mira al cielo, a la trascendencia, ¿no? La otra, ¿no? Mira también al rostro de Cristo. Entonces, claro, el Señor tiene presentes una serie de criterios que le son trascendentes, que no puede dominar, que le son dados. Y luego tiene otras virtudes que son las virtudes operativas, o sea, cómo se le hace para construir el bien común. Entonces hay 6 virtudes, ahí solo ven 5, entonces dejamos en signos de interrogación quién es la sexta, pero tienes la fortaleza, ¿no? Tienes la fortaleza, tienes la prudencia, la magnanimidad, el corazón grande necesario para someter el interés propio del que hablábamos antes para construir el bien común. Tienes la templanza, por la cual no vamos detrás como animales de nuestros instintos, y la justicia, este ánimo de dar a cada quien lo que le corresponde. Tanto así que ustedes pueden ver, les decía hace rato que no se andaban con miramientos. Tiene una lanza y ahí ven abajo la cabeza del maleante, ¿no? Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más tenemos? Tenemos la sexta virtud. ¿Cuál será esa sexta virtud? La sexta virtud es esta mujercita de blanco, que es la paz. Y es interesante, ¿no? O sea, pensar en la paz no como aquello que permite construir el bien común, sino aquello que nace de la justicia y el bien común. ¿Okay? Entonces, la paz en el centro de la pintura, ¿no? Porque es el centro también del deseo del hombre, el deseo del ciudadano, el deseo incluso del porqué de la vida política. Y fíjense cómo ya se empieza a articular, ¿no? Los hombres que se ligan libremente a la justicia, que aceptan ser concordes, que construyen un espacio de bien común para guiarse según la sabiduría de Dios y trabajan, tiran la cuerda todos, ¿no? No unos para un lado y otros para otro, tiran todos la cuerda unánimemente, virtuosamente, con alma grande, etcétera, pese a todas las dificultades, va en camino de un estado de relación pacífico. Bien, entonces, hay una parte adicional y es este cuadrito pequeño que está debajo de las virtudes que mencioné hace un rato, ¿no? De las 3 del lado derecho. Y es el grupo de los maleantes, ¿no? Quien no construye bien común, destruye bien común. Quien no coopera, quien no tira de la cuerda, quien no entrega al común, quien se resiste a construir la paz, destruye bien común, destruye paz, destruye unidad y merece ser atado, merece ser constreñido, limitado, ¿no? Entonces, ¿cómo dice el texto, por favor? Dice lo siguiente: con triunfo, ¿no? O sea, con gusto, ¿no? Se dan a este estado, a este bien común, a este comune, los censos, los tributos y señorías. ¿Por qué? Pues porque saben que estamos construyendo un estado civil, un estado de paz. ¿Okay? Y de él se sigue toda clase de efectos positivos, útiles, necesarios y de deleite. Bueno, por favor. ¿Qué consecuencias tiene entonces este estado de cosas, este modo de vivir? Y esto es quizás una de las partes más bonitas, ¿no? Mariela nos hace énfasis en decir, miren, esta es una ciudad, pero no es una ciudad pintada como las de Renacimiento, que son idealizaciones. Aquí se puede ver la ciudad real con sus edificios reales, llena de gente, ¿no? Y de hecho, la frase que acompaña a este pedazo del mural dice: miren todos los bienes que de ella vienen y cuán dulce y reposada es la vida de esta ciudad. Entonces vamos a ver efectivamente cuán dulce y reposada es. Lo primero que vemos es que es una ciudad en crecimiento, es una ciudad que construye, es una ciudad que está en desarrollo, ¿no? Los albañiles, ¿no? Y en particular, si le damos ahí un clic más, podemos ver a esta mujer, ¿no? Que construye junto con los hombres, ¿no? Entonces, hay un trabajo distribuido con equidad. Hay también otro tipo de construcciones, otro tipo de hechos, y es la multiplicación de las obras productivas, ¿no? En cada esquina, dice Mariela, hay alguien que trabaja.
Acá, por ejemplo, a la derecha, por favor, los tejedores, el notario, luego van a ver ahí la charcutería, ¿no? Con el vino, el salami, etcétera, el zapatero, ¿no? El armero, y luego una cosa más, ahí no hay ninis, ¿no? Perdón, si te regresas a una más, eso que tenemos ahí en medio, ¿no? Es la universidad, ¿ok? Entonces, la universidad que existe en Siena desde el siglo XIII, ¿no? Y está el aula y los alumnos estudiando, ¿no? El que no trabaja en los otros lugares está estudiando, está aprendiendo, está creciendo también. Bueno, venga. Luego hay un tercer signo de todo esto y es la apertura de la ciudad, el intercambio entre lo que está dentro de las murallas y lo que está afuera, ¿no? Ahí pueden ver que la gente sale con su producción, que entra con sus productos del campo, ¿no? Y que hay un intercambio vivaz entre los campesinos y los citadinos. Por favor. Y bueno, quizás esta es una de las escenas más bonitas, ¿no? El gozo por la vida. Porque donde crece la ciudad, crece también la gente, crecen las personas. Entonces ahí se ve el cortejo nupcial, ¿no? La novia vestida de blanco ahí en la parte inferior izquierda, sobre el caballo blanco, ¿no? Y luego detrás está la taberna, ¿no? Y una taberna donde curiosamente hay niños jugando alrededor. O sea, vas a la taberna y bebes, pero no te embriagues, ¿no? O sea, fíjense cómo todo está lleno de simbologías, ¿no? Porque eso no es seguro, pero tu taberna debe ser un lugar seguro. Y luego una escena muy bonita de estas 9 figuras danzantes y una que toca el pandero, que algunos interpretan como justamente el gobierno de los 9, ¿no? ¿Quiénes gozan más de todo esto? Los que han tomado las decisiones para que sea. Es decir, ¿cómo me puedo sentir si a raíz de las deliberaciones y de los riesgos que asumí como gobernante, veo que todo fluye, que todo va bien, que la gente goza, que goza mi familia, que gozo yo, que me siento bien, ¿no? Y luego, ¿quién toca el pandero? Pues la armonía, ¿no? Entonces podríamos buscar también un significado alegórico, ¿no? En donde, pues, esto es la belleza, esta es quizá el gozo por la paz, y es el verdadero poder, o sea, el poder, no es la opresión, no es el control, el poder es la armonía, el poder es el asumirnos como ligados a los demás por la belleza, ¿ok? Por favor. Y luego salimos de la ciudad y nos encontramos quizá con la cosa más desafiante, porque el campo en la Edad Media es el lugar de la oscuridad. O sea, de hecho, cuando alguien en la época de los castillos se les echaba fuera de los muros, ¿no? Tenía que deambular allá afuera pidiendo comida, ¿no? Se la pasaba dando vueltas para que alguien tuviera un poco de misericordia y le aventaba algo, un pan o algo para comer, porque no se podía alejar. Si se alejaba de los muros, seguramente moriría. ¿Okay? Entonces el campo era el lugar de lo oscuro, el lugar de lo inseguro. Y sin embargo, aquí vemos que lo que campea, ¿no? Que lo que rige aquí es otra figura interesante, Securitas, la seguridad, ¿no? Y entonces fíjense lo que dice el letrerito que pone ahí. A ver, por favor, enter. Dice: sin miedo, todo hombre libre camine y trabajando cada uno siembre, ¿okay? Todo el que está allá afuera, que cada uno contribuya con lo que pueda, porque mientras haya comune, esta mujer, la seguridad, mantendrá su señoría, sosteniendo por lo alto este valor. ¿Eh? Entonces, es como si decir, la paz engendra la seguridad. ¿Okay? Venga. Y bueno, aquí se ve la vía Francígena, se ve que la gente entra y sale, se ve a la parte superior, las escenas de las montañas de Siena, ¿no? Y abajo, bueno, el cochinito senés y la gente que sale pues a la cacería, a la producción agrícola, etcétera, ¿no? Las mulas cargadas de productos que van a la ciudad, etcétera. Y bueno, cuando uno se fija justamente, uno se da cuenta de que este conjunto significa, ¿no? Teniendo detrás la maestra, es algo así como
bueno, ya iremos a la vida eterna, ¿no? Y estaremos felices en el paraíso. Pero por ahora hay que construir una vida buena, una vida feliz. Este es como el gran mensaje. Pero no todos son miel sobre hojuelas, ¿no? Venga, por favor. Del otro lado, decíamos, están las alegorías del mal común. Y aquí no es tan largo como lo anterior, me iré muy rapidito, ¿no? Pero la inscripción que está debajo de esta gran señal, si nos regresamos, por favor, dice, ahí donde la justicia está ligada, está atada, ¿no? Ninguno del bien común ya se acuerda, ni jala la cuerda tensa. Fíjense, es como cuando todo empieza a decaer, cuando la justicia no está presente, los seres humanos huimos, nos percibimos tan inseguros que preferimos no arriesgar la confianza en los otros, lo cual es tristísimo, ¿no? Porque entonces lo que va generando es un increciendo de malestar y de desconfianza. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede, dice la inscripción al final, que la tiranía triunfa. Ahora sí. Entonces, ¿cómo es la tiranía? Bueno, la tiranía es este señor feo, ¿no? Con muchos símbolos diabólicos, ¿no? Y donde el método de la tiranía es la violencia y el objetivo es su propio enriquecimiento, su propio beneficio al precio que sea. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Quizá la cuestión más llamativa, si nos quedamos en la lámina anterior, por favor, perdón, que no lo mencioné ágilmente. Quizá la cosa que más llama la atención es el hecho de que está visco, ¿no? El tirano está tan centrado en sí mismo que solo se quiere ver él mismo, y entonces ya se vuelve incapaz de ver la realidad. Ya no ve las cosas como son. Interpreta todo según el criterio de su propio interés y no se da cuenta, no percibe. Por favor. Y los vicios que lo inspiran son totalmente contrarios a los del bien común. Fíjense cómo aparecen figuras que, digamos, son similares en estructura, ¿no? La avaricia, ¿no? No tiene la cruz, sino los pesos de los diezmos. Está juntando para sí la soberbia, ¿no? Que ha cortado las líneas de la justicia y parece como si fueran las balanzas, pero son el yugo. Y luego está la vanagloria, que no ve el rostro de Cristo, sino tiene un espejito, solo se ve a ella misma. ¿Okay? Y luego debajo tiene los vicios operativos, que son también de terror, ¿no? La crueldad, el engaño, la traición, el furor, la cólera y la guerra. ¿Ah? Y me gusta un segundito, me gusta mucho esta figura que está en blanco y negro, ¿no? La penúltima antes de la guerra, en donde la cólera, fíjense que parece que representa a Siena, ¿no? Está vestida de blanco y negro, pero en lugar de decir Siena, dice sí, no. Sí y no, es decir, la división del pueblo. De tal modo que ahí donde hay desconfianza y motivos para desconfiar, se siembra la división entre los ciudadanos, para que no puedan actuar en conjunto, para que no sean capaces de reconocerse uno en el otro el mismo interés o un interés común, compartido. ¿Vale? Bueno. Y aquí está un poquito ya la destrucción de la ciudad, de hecho la destrucción también histórica del mural, pero podemos reconocer todavía algunas cosas. Una de ellas es que no hay nadie construyendo, todo se disgrega, los edificios están maltratados, hay una figura ahí tirada en el piso, ¿no? Y la mujer de rojo que está siendo tomada, capturada, ¿no? Que es una figura que después San Bernardino de Siena tomará como la figura de la mujer forzada, ¿no? La mujer violentada, para hacer entender qué es lo que sucede cuando no reina el bien común, sino la tiranía. Y en esta ciudad efectivamente todo es caos y el único trabajo que se sigue realizando está ya en medio de la plaza, un poco detrás en la oscuridad, que es el taller del armero, ¿okay? Porque a la guerra hay que alimentarla también. Por favor. Y bueno, aquí ven el campo, ¿no? Ya solo hay una especie
espectros deambulando por allí, quemando, destruyendo todo lo que queda. Adelante, sí. Y finalmente esta escena, ¿no? No se alcanza a ver muy claramente, pero aquí se ven el mensajito, el carteloncito, y detrás esta especie de figura negra que, digamos, imagínense como si fuera un perrito que está saltando de un lado al otro, ¿no? Pero en realidad es una figura espectral, ¿no? Y esta figura espectral es la figura de Timor, el temor, ¿no? Y dice el escrito, por buscar el bien propio en esta tierra, por buscar el propio bien, por preocuparme de lo que a mí me conviene siempre, sometió a la justicia tiranía. O sea, la tiranía amarró a la justicia. Por lo que en este camino no pasa nadie sin ponerse en riesgo de morir. ¿Okay? Y bueno, el otro día, antenoche, me tocó estar en la carretera a las 2 de la mañana en un accidente, ¿no? Hay una hora estacionada. Y yo decía, a ver si llego a mi lugar de destino o no llego, porque aquí todos paraditos somos presa del que sea, ¿no? Y bueno, hay carreteras en las que la gente no habría entrado a la hora en que entré. Y en nuestro país, pues es triste que sea un poco el epitafio de nuestro tipo de relaciones. Y bueno, ¿cómo fue que corriendo todos estos riesgos que ya conocíamos, que ya ellos sabían que estaban ahí, se les ocurrió que podía ser distinto y trabajaron para que lo fuera? Pues en primer lugar, asumiendo la responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Bajo esta lógica de el bien común lo construyen las instituciones, los gobiernos, los que pueden, y desertamos de nuestra responsabilidad, claramente decimos, es que hay un pueblo de gente buenísima, pero muy mal gobernada, ¿no? Y Mariela dice, prefiero adherirme a la frase de Churchill, ¿no? Decía, 10% de los gobiernos está constituido por los mejores hombres del país, 10% de los peores y el 80% por gente como cualquiera de nosotros. ¿Okay? Entonces, no esperar de otros, de un nuevo régimen, de un nuevo líder, la salvación de la patria y la construcción del bien común es nuestra responsabilidad. Y claramente, si nos vamos a la siguiente, uno se pregunta, ¿y cómo se les ocurrió? Y lo que nos propone Mariela para reconstruir esta conciencia que tuvo el gobierno de los 9 y los ciudadanos de Siena en el siglo XIV es transportarnos rápidamente al final de la Segunda Guerra Mundial. 23 de enero de 1944, Siena es bombardeada. Y algunas de las bombas destruyen la catedral y en particular un crucifijo de madera tallado que prácticamente desaparece, pero los monjes van al otro día a ver qué había quedado en la catedral, ¿no? Y se encuentran con esta cabeza de Cristo abierta por la mitad, en donde encuentran primero la solución a una incógnita, y es quién había tallado ese crucifijo, ¿no? Y lo segundo, una explicación de lo que animaba a la sociedad de Siena en el momento particular que hemos analizado. Y dice, ahí si le das clic, dice, lo primero es que lo hizo Lando Di Pietro, ¿no? Entonces Lando Di Pietro hizo esta talla, ¿no? Y ahí lo explica, ¿no? Incluso poniendo el momento de la creación, que fue enero de 1337, justo en los mismos meses en que Lorenzetti estará pintando los frescos. Y describe, lo hago sintéticamente, el Señor Dios hizo esculpir esta cruz en este madero hablando de Pietro de Siena, ¿no? A imitación del verdadero, es decir, de Jesucristo. Por eso tú, verdadera cruz santa de Jesucristo, Hijo de Dios, devuelve al mencionado Lando a Dios. Cuando me muera, acuérdate de mí. Y dirige sus oraciones a la Virgen, a los santos, pide a Jesús, ¿no? Cristo, Hijo de Dios, que tenga misericordia del mencionado Lando y de toda su familia, que los salve y los proteja de las manos del enemigo de Dios.
Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten misericordia. Y quizás esta es la frase más iluminadora de toda la humana generación. Amén. ¿Ok? Es decir, que mientras Lando hacía este tallado, ¿no? No tenía presente solo a Lando. Decía, oh, hijo, he sido muy pecador, que Dios me salve, sino salva a mi familia y salva a los hombres, ¿no? Que es un modo de decir, y con esto termino, que en el corazón de mi obra, de mi trabajo, de lo que he hecho hoy, de lo que he hecho esta semana, de lo que haré la que viene, de lo que haré el fin de semana, está incluido este cuidado, esta conciencia de que no hay una independencia, de que no hay un individualismo, de que no soy yo y mi proyecto, sino de que ese trabajo, de que de ese trabajo depende el bien de mi familia y el bien de mis conciudadanos y de todos los seres humanos. Y ese es el corazón del mensaje de Siena que, que quería compartirles. Y finalmente, creo que honor a quien honor merece, una escena de la buena Marielda, ¿no? En otro de sus videos que ojalá tengamos ocasión de comentar en otra ocasión, que es precioso también, porque habla de otras cosas que tienen que ver con el cuidado y con la caridad y la justicia y demás. Y bueno, pues abramos un poquito al diálogo, ¿no? Me encantará escuchar reacciones, preguntas. Está aquí con nosotros también Katy Butcher, que es una gran conocedora de todo esto y que no solo eso, sino que es muy tan activa en todo esto que ha logrado para México que exista una reproducción de los frescos del bien común. No recuerdo el porcentaje, pero casi a tamaño real, 70-80%, ¿no? Que podemos tener, que podemos ir a ver y observar así en directo con las fotos oficiales del Comune de Siena. Muchas gracias, Katy, por eso. No, pues a sus órdenes, quien los quiera tener, podemos platicar. Están aquí en México y el gobierno de Siena nos ha dado una autorización expresa para poder seguir hablando de cómo se construye el bien común y pues por qué, de qué nos sirve, ¿no? Entonces sí es una exposición muy, muy interesante y están la maestá y todo lo que es la sala de los 9 en un lienzo muy bonito porque nos dieron imágenes que toman ellos. Y quería comentarte que sí están restaurando ya el bien propio. Tú le Okay. llamas el mal común, bueno, yo prefiero Sí, el muy bien bien. propio porque te da la idea de que me estoy viendo gandalla, eso es lo que pasa. Y no lo iban a restaurar y se dieron cuenta de la joya que tienen, y efectivamente lo están restaurando ya, se van a tardar todavía como año y medio más y pues, seguimos teniendo o sea, en contacto con el gobierno de Siena porque después de terminar o sea, la actividad para la que los trajimos, que era una celebración de una organización de la sociedad civil que llevaba 90 años, dijimos, tenemos que seguir platicando de esto. Y nada más un comentario súper rápido, Arturo. Lo Sí, importante de esto es cómo son los que gobernaban. O sea, imagínate de estos gobiernos de los 9 que eran escogidos 2 meses, llevamos 80 personas en promedio por año, o sea, que estaban en los 50 años que estuvieron, que pasó todo esto, gobernaron 4,000 hombres de Siena. 4,000 buenos hombres que podían regresar después de un descanso de 6 meses, podían regresar a gobernar. Todas estas personas estaban construyendo este bien común y el mindset que tú dices que tiene el que esculpió el crucifijo, lo tenía toda la ciudad. Entonces había bonanza, había dinero, había seguridad, había todo, construcciones, belleza, etcétera. ¿Qué hicieron con eso? Pues precisamente la catedral, el palacio de gobierno, la torre del Manja, o sea, hicieron todo hermoso Siena porque había bonanza, pero también la gente mala, o digamos la gente que piensa en el bien propio, empieza a querer cooptar eso. Y cuando los señores feudales, bueno, cuando empezaron después a querer decir, ok, no, yo quiero de este pedazo de bien común, yo quiero el mío. Fue tan importante para el gobierno de los 9 decirle a la gente que el estilo de gobierno de esta democracia directa era lo importante, que por eso fue
o sea, y también porque ya no tenían de dónde gastarse el dinero, porque ya habían construido muchas cosas. Vamos a pintar, vamos a enseñarle a los cieneses que no todos leen y escriben, vamos a enseñarles esta belleza, esta manera de gobernar, y por eso los letreritos de empieza con la justicia, donde está sentada con su majestad la sabiduría divina deteniendo la balanza, y o vuelves en el bien propio, empiezas con la justicia amagada a los pies del tirano. Entonces, sí te deja toda la instrucción, o sea, en toda la obra ahí está el letrerito de qué es lo que dice y cómo lo tenemos que leer para entender la belleza de vida, la paz, la tranquilidad que tenían, la seguridad que mencionas afuera de Siena, tiene un cadalso en la mano. Aquí no hay impunidad, señores. Aquí el que se salga y se porte mal, se va a morir. O sea, era a rajatabla, no estábamos preguntándote si querías o no querías. Entonces, por eso entraban y salían todos tranquilos. Y o sea, eso lo podemos pues transportar como tú quieras a lo que está pasando en cualquier país, dígase México, el que tú quieras. Cuando construyes el bien común, hay paz, hay seguridad para todos. Cuando construyes el bien propio, está la tiranía, la avaricia, la división. De hecho, cuando está cortando las alusiones a las herramientas del carpintero que liman las asperezas para que pongamos en concordia esos corazones, o que está haciendo la división, una sierra de carpintero, se está lastimando la mano, o sea, si te acercas más, se ve que se está cortando la mano, la división, y no le Ujú. importa. O sea, también me estoy dando yo en la torre, pero no me importa, voy a dividir. Entonces, yo lo he estado usando también para hacer este comparativo, digamos, del momento histórico que estamos viviendo en México, que es tan importante reflexionar sobre ¿cómo podemos sí construir el bien común? Ya tuvimos un ejemplo, como dices tú, lo primero que me dijiste cuando me los presentaste fue, es un hecho histórico, no es una utopía, nada, no es una historia, no es un cuento, es una realidad. En esas épocas, en esa circunstancia, tener más de 50 años de paz y bonanza, bueno, ese sí que es un milagro porque todo mundo tenía el corazón bien puesto. Y otra cosa que siempre me dio curiosidad y que ya investigué por ahí es cuánto costó, cuánto le pagaron a Ambrogio Lorenzetti. Le pagaron exactamente 113 florines de oro. Los que están en el librito ese que señalas, en la biquerna, que tenían Ajá. todo apuntado, tienen hasta el día que le pagan de 10 florines en 10 florines, luego 2 florines, 10 florines, y el florín de oro nada más para cerrar, el día de hoy cerró en 1,000 euros. Muchas gracias. Mil gracias a ti. Sí, bien, muchas gracias. Tenemos en el chat, Arturo, felicitaciones por tu hermosa presentación. Y también tenemos una pregunta de Guillermo Juárez Salinas, a quien le cedo la palabra por si quisiera él mismo expresar su comentario y su pregunta. Adelante. Capo, ¿cómo estás? Hola, Memo. Solamente para agradecerte, porque yo tuve la oportunidad de escuchar esto cuando nos conocimos, cuando estabas con la Compañía de las Obras, en alguno de los encuentros de la Compañía de las Obras que te conocí en el World Trade Center. Y quería comentarte simplemente que eso ha sido tan padre para mí que yo de manera muy, pues, incipiente he utilizado estas analogías para explicar a las empresas el tema del trabajo con los grupos de interés, o sea, lo que significa trabajar en pro de los grupos de interés de la empresa. Como sabes, estoy todavía en el tema de responsabilidad social, pero mi pregunta, Arturo, era si esto, además de compartirlo con gente como nosotros y en los ámbitos académicos, has tenido oportunidad de compartirlo con gente en fusiones en el gobierno y cuál es la reacción que tienen a la hora de escuchar este tipo de cosas. Eso es lo que quería Sí. preguntarte. A ver, voy a mencionar dos cosas un poquito aludiendo a lo que decía Katy de los hechos, ¿no? Y que además tomo de pretexto lo que has mencionado de la Compañía de las Obras. Trabajando con la Compañía de las Obras, yo encontré mucho de esto reflejado espontáneamente, sin que hubiera una explicación teórica ni ningún análisis artístico cultural,
en el modo en que nos relacionábamos en esa asociación, ¿no? Y los frutos que tenía de beneficio para el que lo pedía, para el que solicitaba una ayuda y era ayudado, cosa que permanece hasta hoy con muchos de los amigos que en aquellos años estuvimos involucrados. Y luego menciono una cosa interesante y espero que no se enojen mis amigos de la Asociación de la Economía del Bien Común, pero la tomo a pretexto para decir una cosa que creo que nos sirve a todos. En la Economía del Bien Común se creó una asociación mexicana que inició también con ayuda de amigos y amigas, ¿no? Incluso inesperados, porque era gente que yo había visto o qué tal, y algunos de ellos tenían alguna relevancia política, ¿no? Y nos ayudaron a crear la asociación en la esperanza de que esto construyera bien común. Y hoy puedo decir, ¿no? Sin demérito de la presentación de Darío, espero, ¿no? Que la Asociación de la Economía del Bien Común en México es prácticamente una cuestión inoperante, ¿no? ¿Y por qué es inoperante? Pues es inoperante porque se necesitan tomar decisiones, así como los políticos necesitan tomar decisiones, por ejemplo, para apoyar el nacimiento de una organización así, también los ciudadanos debemos hacerlo. Es decir, y para esto me refiero a un librito que les recomiendo leer que se llama Creían que eran libres. Creían que eran libres es la reseña de una serie de entrevistas que se tienen después de los juicios de Nuremberg, después de la bomba atómica, después del final de la Guerra Mundial, a 10 nazis, que no eran los 10 líderes, ¿sabes?, de la Gestapo, de las SS, no, eran 10 gentes de un pueblito, personas normalísimas, ¿no? Y entonces una de las grandes preguntas era, ¿y por qué no hicieron nada? ¿Por qué los alemanes no se rebelaron? ¿Por qué no se resistieron? Y decía, porque todos teníamos algo más que hacer. ¿Mm? Es como dramático, ¿no? Porque es una llamada de atención sobre cómo nos comportamos. Uno de mis socios ponía en esta semana en LinkedIn, ¿no? Dice, ¿cómo lograr la cooperación? Entonces, bueno, te dan buenos motivos, te das cuenta que conviene, etcétera, ¿no? Dice, pero no sucede hasta que no decides dejar lo que estás haciendo y ponerte a hacer otra cosa. Así, ¿no? Entonces, hasta que, o sea, porque con cuántas personas hablé estos temas, pero Katy y tú están trabajando, ¿no? Y no porque yo les dije, porque Mariela nos dijo, y no porque Mariela lo inventó, porque Mariela estudió, porque le interesaba preparar las clases de sus alumnos. Y porque luego eso me llevó a involucrarme, y porque luego dije, esto es buena idea, y lo compartí, porque luego Katy se movió y es audaz como ninguna, y porque luego Memo dijo, eso es exactamente lo que ilumina mi trabajo, y así sucesivamente, en una cadena de decisiones que van involucrándonos, o sea, al punto de que si lo observamos con el mínimo de atención, nos damos cuenta que es lo que sucede en la vida cotidiana, ¿no? Aquí enfrente ahorita yo vivo en un condominio y están mis niños nadando en la alberca. Eso no es porque yo tengo un montón de dinero, es porque hay 50 y tantas personas que pagan su mantenimiento, porque yo no puedo tener una alberca, pero mis niños tienen una alberca. Eso es un milagro, ¿no? Sí, es un milagro. Se llama ciudadanía. ¿Okay? Se llama responsabilidad. Y sí, o sea, es un estado de bienestar inalcanzable para el sujeto, pero no para el conjunto. Y eso es maravilloso, es decir, tenemos aquí a Hugo, ¿no? Entonces Hugo, ahí lo veo en su cabaña, ¿no? Que ustedes pueden observar detrás y si se interesan pueden incluso rentar, ¿no? Pero yo tengo una cabaña que no es mía, ¿ok? Y tengo un amigo en Puebla con una casa a la que puedo llegar que no es mía. ¿Me explico? Entonces, esta convivencia, esta generosidad del alma, esta grandeza de ánimo, este buen corazón del que hablaba Katy hace rato, eso es el bien común, porque se expande, porque crece, porque
porque cuando uno mira esto, ¿no? Hace que todo se desarrolle. Y aquí Oscar levantó la mano. No sé si quieres ampliar tu pregunta, Oscar. Primeramente felicitarlos, ¿sí? O sea, realmente estamos bien perdidos con estas elecciones. Y eso todo el mundo lo sabemos. Y esta presentación que hicieron ustedes nos debe llamar mucho las atenciones. ¿En qué significa? O sea, para mí, ¿sí? En el sentido de que enfatizan todas las bases en los principios y valores. A nosotros aquí en México y a nivel mundial, principios y valores es algo muy lejano, algo que lo comentó la señora, utopía, pues. Y aquí nos la están demostrando que es una realidad, ¿sí? Entonces, en cierto modo, como dices tú, que el alemán, pues el alemán a final de cuentas, ahí lo dijeron muy claramente, es que estamos ocupados. Otra vez lo que dice ese mural, es decir, el individualismo, ¿sí? Entonces, pues agradecerles y me llevo mucho de tarea para la almohada y a ver qué puedo hacer. Gracias. Maravilloso. Muchas gracias a ti, Oscar. Y efectivamente, fíjense que el individualismo no es solo una ideología que está allí o que está en los libros, es como si fuera un virus que nos penetra, ¿no? Y que hace que constantemente, o sea, no solo nuestra debilidad, no solo, como ponías tú en la nota, no es solo el ego, ¿no? O sea, claro que tenemos este límite, pero además incluso lo hemos elaborado este límite de tal manera que lo tenemos justificado, intelectualizado y decimos, es que así debe ser. Y no debe ser así, o sea, eso nos mata. Lo decía Katy con el ejemplo de la división, ¿no? Aunque me corte los dedos, pero voy a poner los míos y los contrarios. Y voy a hacer que los míos estén bajo mi yugo y yo los controle y yo diga cómo es y entonces me lleve todos los beneficios. Pero me recordó esta frase de Marco Aurelio, ¿no? O sea, no hay nada bueno para la abeja que sea malo para el panal. Al final te friegas, ¿no? Algo más o nos vamos a las chelas ya de viernes. Bueno, muchas gracias a quienes han participado. Tenemos tiempo para una última ahí está Pati. participación. Hay dos. Será para Pati. Y Buenas noches, quiero brevísimamente hablar. luego Giampiero Aquila si quisiera una puntualización. Adelante. Buenas noches, mucho gusto. Yo soy Patricia Carolina Galicia Hernández para servirles. Soy alumna de sexto semestre de Teología en Línea de la Universidad Católica Lumen Gentium. Soy alumna del profesor Hugo Ignacio, que es un honor, gloria a Dios. Y bueno, humildemente me quedo impactada de tanto conocimiento, de tanta hermosura, de ver cómo transpiran el Espíritu Santo de Dios, ustedes, el amor de Dios real, o sea, que existe, que ahorita está vivo nuestro Señor Jesucristo actuando en ustedes y los admiro, los respeto mucho, me han dejado con los ojos cuadrados. Y bueno, quisiera ver si alguno de ustedes me pudiera ayudar a hacer un paralelismo o más o menos mencionar la similitud que existe entre todo ese tipo de gobierno que mencionaron ahorita de Siena, todas estas maravillas, con el libro de Hechos de los Apóstoles, que es lo que estamos leyendo actualmente, o sea, cómo vivía la primera iglesia cristiana. Sí, por favor, algo así que pudieran hacer un tipo de paralelismo, por favor. Gracias. Y gracias. Giampiero levantó la mano porque quiere hacerlo. No lo voy a hacer, salvo se conecta un poco. Bueno, primero agradecerle también las demás intervenciones y las ganas de saber cómo con Katy, cómo tener acceso a esa... Bueno, luego nos lo dirán. Pero agradecido. Solo una observación que me parece, no sé si a un cierto punto la explicitaste y se me escapó, pero que el bien común podría decir, me parece, que en el caso de los seneses es algo que se da antes y que pide ser reconocido, no es un producto de un esfuerzo de voluntad, sino se trata de ser pueblo, se trata de reconocerse pueblo, me parece, y esto te permite entonces protegerlo y cultivarlo.
Por lo tanto, no se trata de un esfuerzo personal, un compromiso moral. Y para contestarle a Patti, así te digo, solamente esto, porque en los Hechos de los Apóstoles esa convivencia nacía de algo que se dio antes, de un encuentro con el misterio de Cristo y que implicaba, hace poco leímos de Bernabé en los Hechos, ¿no? Que lo da todo y no se guarda nada, ¿no? Y me parece que es esto, o sea, simplemente un hecho que se reconoce y no algo por hacerse. Correctísimo, correctísimo. Yo agregaría una cosa más y es en este mismo sentido el hecho de reconocer que el bien también es el otro, los demás, ¿no? Incluso los contrincantes, ¿no? Y que la aspiración que tiene ese otro con el cual aparentemente, no, es decir, más bien, superficialmente no tengo ninguna coincidencia, en realidad comparto verdaderamente una misma aspiración de justicia y de belleza que exige una paciencia, que exige un diálogo, que exige no cerrar la puerta en ningún momento para que persista la posibilidad de caminar juntos. Sí, bien, gracias. Estamos sobre la hora. No sé si brevísimamente Katy quisiera... Un comentario que tiene que ver con el estado de ánimo o la situación que vivían juntos, es que el arquitecto que hace el Duomo, que es el que hace la escultura, se resuelve hasta 1944, sabemos quién la esculpió, él discretamente pone el papelito dentro de la cabeza de la escultura sin esperar el reconocimiento ni el aplauso, y lo hace porque Jesucristo o sea, porque se lo pide que lo haga y no le dice, ve y presúmelo. Y él tampoco piensa en presumirlo. Él nada más dice, yo lo hago, lo pongo, veneren no a la escultura, sino al Señor. Y vean que aquí está lo que yo deseo para la humanidad, para el bien común, etcétera. O sea, había una estado de ánimo en general en donde participaban también, la participación de las mujeres es importantísima porque ayudaban a que todo sucediera, ¿no? Imagínate traducir del latín al italiano y que todo el mundo empezara a saber de qué se tratan los derechos, por ejemplo. Pero esa discreción, ese poder dormir tu ego y trabajar en conjunto para lograr el bien común es como diría mi papá, remarkable, o sea, es impresionante y es que sí lo pueden hacer y creo que sí, cuando duermes tu ego y estás dispuesto a trabajar en equipo hacia un bien común, se puede. Los mexicanos podemos, porque lo hemos hecho muchas veces, lo que pasa es que se nos olvida que somos generosos y que podemos lograr esto para nuestro país. Muchas gracias. No, gracias a usted y también a todos por la atención que nos han dispensado en esta hora y media ya de presentación. Yo quisiera recordarles que una iniciativa tan bella como esta forma parte de un proceso, como señalaba el arquitecto Oscar. Es un proceso de formación de conciencia ciudadana, de cultura cívica en el que estamos y al que particularmente invita este esfuerzo del suplemento de Litterae Communionis. Por tanto, aprovecho para invitarlos a leer este suplemento y en este suplemento tenemos dos preguntas que actualmente no han tenido respuesta, pero con las cuales quisiera cerrar este encuentro esperando la participación de cada uno de ustedes o de los que se sientan motivados a participar. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son las heridas, los retos y esperanzas en este momento histórico de nuestro país? Es decir, con la provocación de la tremenda potencia comunicativa de lo que hemos apreciado hoy, sería hermoso que nos sirviera de inspiración para intentar responder una pregunta como esta. Y la segunda sería, ¿a qué estamos llamados como laicos cristianos ante las elecciones del próximo 2 de junio de 2024? Yo creo que un encuentro como el de hoy ha ido a profundidad, nos ha ayudado a tomar perspectiva, a no estar tan absorbidos por la coyuntura, ir al fondo, ir a los criterios. Y por eso le agradezco nuevamente a nuestro invitado Arturo Ortega
por su tiempo, por su compañía, y termino así de este modo la sesión. Tengan buenas noches y esperamos encontrarlos en los nuevos eventos que se convoquen desde la revista Litere y especialmente desde el suplemento. Muchas gracias a todos.